Primero vamos a ver como las generalidades, la introducción al análisis instrumental, generalidades, que eso es como lo único nuevo, por decirlo de alguna forma, porque tampoco es tan nuevo. Y después vamos a ver las etapas del proceso analítico, que ya lo han visto antes. Todas las etapas ya las vieron. Entonces va a ser un repaso. ¿Qué es lo que es la química analítica? Es la rama de la química que separa, identifica y cuantifica los componentes de una muestra, que puede ser natural o artificial, y para eso desarrolla métodos y mejoras en métodos e instrumentos. El análisis químico es la parte de esta práctica de la química analítica que aplica estos métodos de análisis para resolver problemas. Son técnicas operatorias que están puestas al servicio de la química analítica. El análisis químico se puede clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a la finalidad que yo tenga de esto, si es identificar o cuantificar. Si lo que yo quiero hacer es identificar, tenemos el análisis cualitativo, que lo vieron en analítica. Y si lo que queremos es cuantificar, tenemos el análisis cuantitativo, que también vieron una parte de eso en analítica. Entonces, en un ejemplo de una botella de agua mineral, la parte cualitativa sería identificar las especies presentes. Sulfato, sodio, magnesio, bicarbonato, determinar qué especies hay presentes en esa agua mineral. Y el análisis cuantitativo sería determinar las cantidades de esas sustancias en el agua mineral. En este caso están en miligramos por litro. La química analítica se puede aplicar en diferentes áreas, en ciencias ecológicas, ambientales, geofísicas, en lo que a ustedes se les ocurra, se puede aplicar la química analítica. ¿Qué conceptos básicos deben tener dentro del análisis químico? Hay algunos como nombres o conceptos básicos que deben manejar y deben saber qué significa o qué es lo más importante de ellos. La muestra es una parte representativa de la materia que van a analizar o de la materia objeto de análisis. Esta muestra, ¿qué características debe tener? Además de ser representativa. ¿Qué es lo que quiere decir que sea representativa? Se representa una muestra más grande. Claro, que sea similar, esta muestra pequeñita sea igual a la muestra grande, que es la que yo quiero analizar. Y para que eso sea así, tiene que haber una buena etapa de muestreo, que ya lo vamos a ver más adelante. Y además esta muestra debería ser homogénea. Eso es lo otro que tiene que tener la muestra. ¿Qué es lo que es una alícuota? Es una porción o una fracción de esta muestra, que es con la que yo voy a trabajar, la que yo voy a analizar. El analito es la especie química que yo quiero analizar. Por ejemplo, si quieren determinar calcio en leche, mi muestra va a ser la leche. La alícuota va a ser la porción que yo saque para analizar, 10 ml, 20 ml. Y el analito va a ser el calcio. ¿Qué es lo que es la matriz de la muestra? Todo lo que está en la leche menos el calcio. La matriz es todo menos mi analito de interés, menos lo que yo quiero analizar. Técnica analítica es el medio que yo voy a emplear para obtener la información en el analito. ¿Qué técnica vamos a ver en esta nosotros acá en el ramo? Vamos a ver polarimetría, vamos a ver potenciometría, espectrofotometría y HPLC. Esas son las técnicas analíticas que vamos a utilizar. El método analítico son las secuencias de operaciones que se aplican. Con respecto a métodos, vamos a ver 3 métodos de cuantificación por curvas de calibración. 3 curvas de calibración distintas. Eso es el método. Es como la parte estadística o la parte matemática que yo uso en el proceso de obtención de resultados. El método tiene que ver con el instrumento. Perdón, la técnica tiene que ver con el instrumento. Y el método con la forma que yo voy a usar para cuantificar. Los interferentes son especies químicas distintas a mi analito que interfieren, ya sea por exceso o por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si están estos interferentes presentes, yo voy a determinar menos analito o más analito. Puede que este interferente reaccione con mi analito, entonces yo cuando vaya a hacer mi análisis voy a determinar menos analito. O puede que este interferente actúe como mi analito, con la técnica que yo voy a usar, y esté midiendo más porque estoy midiendo mi analito más este interferente. Puede afectar de manera negativa o positiva, pero interfiere en la señal. Entonces, ¿cómo se puede hacer para sacar estos interferentes? Enmascarando. ¿Qué es lo que es el enmascaramiento? Es transformación de estos interferentes
en otra especie química que no me afecte mi determinación. Acá hay un ejemplo de aluminio. Mi interferente es aluminio, interfiere en mi análisis. ¿Qué es lo que se hace? Se agrega hidróxido y se hace precipitar como hidróxido de aluminio. Entonces lo saco de mi análisis y ya puedo hacer el análisis sin esta interferencia. Estos son como conceptos básicos que tienen que manejar dentro de la analítica, con mayor razón dentro de instrumental. Disoluciones estándares son las disoluciones que contienen el analito, pero en concentraciones conocidas. Ustedes van a preparar estándares en el laboratorio para hacer las curvas de calibración y poder cuantificar una muestra problema. Los estándares son de concentración conocida, son los que van a preparar ustedes. Y la curva de calibración es la gráfica que me va a representar la señal analítica en función de la concentración. Obviamente vamos a trabajar con cosas que a mayor concentración, mayor señal analítica. Entonces eso me va a permitir hacer una curva de calibrado. ¿Cuántas curvas vamos a ver? 3 tipos distintos. Ya. ¿De qué otra forma puedo clasificar el análisis químico? Ya vimos según la finalidad, en cualitativo, cuantitativo. Según la técnica tenemos análisis clásicos, que son los que han visto hasta acá, y análisis instrumental, que son los que vamos a ver ahora en esta asignatura. Según el tamaño de la muestra, también podemos clasificar nuestro análisis químico en ultramicroanálisis, microanálisis, semimicroanálisis y macroanálisis. O sea, según la cantidad de muestra de la que yo disponga para hacer mi análisis. Por ejemplo, los contaminantes ambientales son muestras mínimas. Yo no alcanzo a tener gramos cuando analizo contaminantes ambientales porque son compuestos súper volátiles. Tengo que dejar filtros o tipos de tomadores de muestras en el aire y son cantidades mínimas. Entonces ahí yo por lo general trabajo con microanálisis o ultramicroanálisis. Tengo muy pocas muestras. Mientras que según la cantidad de analito en la muestra, voy a trabajar en trazas cuando mi analito, no sé, estoy determinando calcio en la leche. Sigamos con el calcio en la leche. Si el calcio presente en mi leche es menos del 0,01%, estoy realizando análisis de trazas. Si es hasta 1%, son microcomponentes. Y si es mayor a eso, serían macrocomponentes. Entonces, no confundir. Esto tiene que ver con la cantidad de muestra que yo tenga, la muestra que yo disponga. Los análisis ambientales generalmente son micro, uno no tiene muchas muestras para analizar. Mientras que esto tiene que ver con la cantidad de analito en la muestra, con el porcentaje de analito que yo tenga en la muestra. Si quiero medir pesticidas en el agua, las concentraciones son súper bajitas. Entonces seguramente voy a trabajar dentro de análisis traza. Las muestras, si yo quiero ir a buscar agua de la laguna, tengo macroanálisis porque tengo mucha muestra, mucha agua. Pero seguramente si analizo pesticidas o analizo algún residuo de medicamentos, voy a trabajar con trazas. Porque si quiero medir fluoxetina en el agua, voy a encontrar menos de 0,01%. ¿Se entiende la diferencia? Ya. Según nuestros métodos de análisis, vamos a tener los métodos clásicos que son los que trabajaron en química analítica. Volumétricos y gravimétricos. Los volumétricos son los que, volúmenes, las titulaciones, esos son métodos volumétricos, podían cuantificar a través de una titulación. Los gravimétricos son los que eran con cantidad de sustancia, con masa y determinar la humedad de algo, eso es un método gravimétrico. Y ahora vamos a trabajar con instrumentales, por lo tanto necesitamos instrumentación para hacer estos métodos analíticos instrumentales. Dentro de los métodos instrumentales hay 3 grandes grupos. Los métodos espectroscópicos, que es donde se mide una propiedad óptica. Hay muchos métodos espectroscópicos donde van a medir una propiedad óptica. Nosotros vamos a trabajar con espectrofotometría de absorción, también podría ser de emisión. Nosotros vamos a trabajar absorción molecular. Y dentro de absorción molecular vamos a trabajar con UV y visible. Además de absorción molecular, está también absorción atómica. No tenemos equipos para absorción atómica, pero es para que entiendan que hay muchos métodos espectroscópicos, no solo el que nosotros vamos a trabajar. Electroanalíticos, donde se mide una propiedad eléctrica, nosotros vamos a trabajar con potenciometría. Y de separación. Y acá en los métodos de separación están las cromatografías, que nosotros vamos a trabajar con HPLC y también vamos a hacer cromatografía en columna y cromatografía en capa fina. Dentro de la cromatografía hay métodos de separación, como en columna, que se usan solamente para separar, para sacar interferencias, para separar y aislar el compuesto con el que la muestra con la que yo quiero trabajar. Son cromatografías separativas.
Y además están las cromatografías de análisis en sí, como HPLC, que también lo van a trabajar, que es cromatografía líquida de alta eficiencia, o cromatografía gaseosa. Esas me sirven para analizar, identificar y cuantificar sustancias. Ya, estos tres son los tres grandes grupos de los métodos instrumentales. De acuerdo a la propiedad característica con las que se va a trabajar, va a ser los distintos tipos de métodos instrumentales. Emisión de radiación. En emisión de radiación puedo trabajar en espectroscopía de emisión, en rayos X, en UV, en luz visible, eso es lo que les decía recién. Además de emisión puedo trabajar con fluorescencia, con fosforescencia, con luminiscencia. Todo eso dentro de la propiedad que es emisión de radiación. Con absorción de radiación, espectrofotometría, nosotros vamos a trabajar con espectrofotometría de absorción molecular en UV y en visible. También se podría trabajar con espectrofotometría de NIR, con fotoacústica. Dentro de espectrofotometría, además de molecular, está la atómica. Pues, hay muchas técnicas analíticas que tienen que ver con la interacción entre el analito y la radiación electromagnética, como emisión de radiación y absorción de radiación. Nosotros vamos a trabajar con absorción de radiación. Mientras que hay otras con propiedades eléctricas, que son las que cuando trabajemos con potenciometría. ¿Cómo es básicamente un instrumento para un análisis químico? Voy a alguna propiedad de mi analito y mi instrumento me mide esa propiedad y me la traduce en alguna forma que yo pueda comprender. Entonces, por ejemplo, la cafeína, pongo una muestra con cafeína en un espectrofotómetro y hago un barrido espectral y el espectrofotómetro me va a decir cuál es la absorbancia en un determinado rango de longitudes de onda. O sea, hace un barrido espectral y me informa esto. Esto es lo que ustedes ven en la pantallita del equipo. ¿Qué es lo que me dice esto? Que a las distintas longitudes de onda mi cafeína se comporta de esa forma. Tengo dos picos máximos de absorbancia. Uno a 206 nanómetros y otro a 273. Por lo tanto, para cuantificar cafeína yo debería trabajar idealmente a 273. Entonces, ¿qué me está dando el equipo? A dónde tengo mayor absorbancia. Con eso yo después puedo decir, bueno, entonces yo voy a medir cafeína, mis distintos estándares los voy a medir a 273 porque me aseguro que hay máxima absorbancia a esa longitud de onda. Entonces el equipo lo que hace es entregarme una señal o una información que sea comprensible para mí. Los instrumentos para análisis lo que hacen es convertir la información acerca de las características físicas o químicas de estos analitos en datos que yo pueda comprender y tienen un estímulo, tienen que estimular ese analito de alguna forma, hacerle algo a ese analito y ese analito reacciona de alguna forma y cómo reacciona ese analito es lo que el instrumento me entrega una señal analítica que yo pueda interpretar. En polarimetría, que es lo primero que van a hacer en el laboratorio, necesitan una sustancia que sea ópticamente activa. ¿Qué es lo que va a hacer el instrumento? Va a pasar a través de esa sustancia una luz polarizada, o sea, en una sola dirección. Esa va a ser mi energía, entregar una luz polarizada a la sustancia. ¿Qué es lo que va a hacer el analito? Va a rotar esa luz polarizada. Y eso yo lo voy a leer en una información analítica que va a ser el ángulo de rotación que voy a poder leer en mi polarímetro. Entonces se generan señales, traductores de señales. Bueno, el polarímetro es bastante básico, ustedes solamente van a medir un ángulo, pero cuando trabajen con HPLC lo que van a ver son cromatogramas. Entonces ahí es mucho más el trabajo interno que tiene el equipo en el procesamiento de datos para poder entregarme a mí un cromatograma, que es lo que yo puedo leer. Como cuando trabajemos con espectrofotometría. ¿Cómo es un espectrofotómetro básico? Los 4 componentes básicos de un espectrofotómetro: una fuente de luz, un monocromador que lo que hace es seleccionar una sola longitud de onda a la que yo voy a trabajar y una celda, una cubeta que es donde van a poner la muestra. Ustedes ya han trabajado con espectrofotómetros antes, en físico-química, creo. ¿Y en físico-química no trabajará? Y en química general sí. Pero curvas de calibración hicieron en físico-química. Y finalmente un detector que lo que me va a hacer es va a detectar, va a pasar a un dispositivo de lectura donde yo voy a leer la absorbancia del agua.
Entonces, el análisis químico se divide en química analítica y análisis instrumental. Química analítica es lo que vieron el semestre pasado y análisis instrumental es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tengo que considerar para un análisis? ¿Qué analito quiero determinar? ¿En qué muestra está? Las cantidades del analito dentro de la muestra, las cantidades de muestra de la que dispongo. Considerando eso, elegir la técnica de análisis. ¿Qué instrumento voy a usar? ¿Por qué método lo voy a hacer? De acuerdo a las características de mi instrumento y de mi muestra. Por eso son las distintas formas de calibración que ya vamos a ver más adelante. Y qué tipo de análisis quiero hacer. Eso era como lo nuevo de introducción. Esto, el proceso analítico, igual lo vamos a ver, pero ustedes me dijeron que es casi un repaso porque ustedes ya lo vieron. ¿Quién le hizo? Marcia, ¿cierto? Sí. Ya lo vieron, porque la coordinadora con la que yo coordino el ramo instrumental ahora también coordinaba analítica, entonces me dijo que esto era repaso, que ya lo habían visto. Y ustedes estaban con Marcia, así que Marcia sí lo vio. Y ella igual fue. Entonces, vamos a repasar cuáles son las etapas del proceso analítico. Las 6 principales, de acuerdo a los textos van a encontrar más o menos etapas, pero más o menos las principales son definir el problema. Si quiero medir residuos de medicamentos de la laguna, ese va a ser mi problema. O no sé, ustedes cuando en el último laboratorio, que va a ser donde van a trabajar con muestras más reales, van a medir cafeína y paracetamol en comprimidos farmacéuticos. Van a determinar si el comprimido farmacéutico tiene la cantidad de cafeína y paracetamol que dice. Entonces, ¿cuál va a ser el problema ahí? Determinar si el fabricante cumple con lo que está informando en cuanto a contenido de paracetamol y cafeína. Ese va a ser el problema. ¿Cuáles son las operaciones previas? Creo que son las operaciones previas. Sí, el muestreo puede ser parte de las operaciones previas. Muestreo y después todo el procesamiento, hasta que yo pongo la muestra en el equipo. Adquisición de datos, los datos que me va a entregar el equipo, tratamiento de los datos. Si yo estoy haciendo estándares por una curva de calibración, el tratamiento de los datos es graficar la curva, obtener la ecuación de la recta y reemplazar ahí. Interpretación de los resultados, ver si están mis datos dentro de la curva de calibración y ver si medí el paracetamol o el comprimido, ver si cumple el fabricante con lo que está informando. Y respuesta al problema. Sí, si cumple, no cumple. O si hay contaminantes en el agua, no hay contaminantes. Entonces, tenemos la definición del problema, elegimos el método analítico de acuerdo a nuestro problema, y ahí vienen todas las operaciones previas que son desde la toma de muestras, tratamiento de muestras, después medir y tratar los datos para obtener el resultado e informar. Entonces, las operaciones previas es toma de muestra y todo el tratamiento de la muestra, que a veces son súper pocos y otras veces es muy largo y engorroso el tratamiento de la muestra. Cuando hay que separar o sacar contaminantes. Entonces vamos a ver etapa por etapa. Vamos a repasar etapa por etapa. Definición del problema, se plantea el tipo de análisis que requiero. ¿Qué es lo que tengo que considerar? La cantidad de muestra que tenga, la cantidad de analito que tenga en esa muestra, aproximada, un estimado más o menos del analito que tenga, cuánta muestra yo voy a necesitar, qué exactitud y precisión requiere para ver qué método voy a utilizar, con cuánto presupuesto cuento para hacer eso, porque no me puedo tirar a hacerlo por HPLC masa si no tengo presupuesto. Después, seleccionar el método de definir el problema. ¿Qué problema tengo? Seleccionar el método de análisis. Acá sí o sí tengo que ver la exactitud que requieren los resultados, la concentración que espero encontrar en la muestra, el presupuesto, los métodos disponibles, el tiempo que necesito para cada análisis. Ustedes trabajan con espectrofotometría. El tiempo no es nada, o sea, el tiempo es el tratamiento de la muestra, pero la lectura es segundos. Ponen la muestra, apretan el botón y aparece la observancia. Cuando trabajen en HPLC, la corrida cromatográfica, ustedes preparan el estándar, lo inyectan en el equipo y a la media hora va a salir recién el resultado. La que vamos
vamos a usar para cafeína y paracetamol dura más o menos media hora. Entonces, son análisis mucho más largos. Por eso hay que considerar el tiempo que tienen disponible igual. Número de muestras a analizar y el costo. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Buscar en la bibliografía procedimientos apropiados o, en caso de que estén trabajando en investigación, más que nada poner a punto nuevos procedimientos. Por en general, para análisis de rutina uno busca los que ya están, considerando los costos, considerando la disponibilidad que uno tiene y considerando la muestra que uno tiene. No todas las muestras se pueden analizar por todos los métodos. Por eso acá, en la determinación del método de análisis, tengo que tener claro eso. Cuando trabajen, ¿quién tuvo el taller de polarimetría allá de acá? ¿Quién más tuvo taller de polarimetría? Ya, polarimetría. ¿Cuál era el requisito del analito de las sustancias que yo tenía que analizar por polarimetría? ¿Cualquier sustancia se puede analizar por polarimetría? Que sea ópticamente activa, que tenga un carbono quiral, que tenga enantiómeros. Ese es un requisito. Entonces, si yo quiero medir agua, analizar la concentración de etanol en unas muestras de preparado de alcohol gel en mano, para las manos, quiero medir el etanol ahí, ¿me sirve polarimetría? No me sirve polarimetría porque no tengo carbonos quirales en etanol. Entonces, por eso tengo que considerar, para elegir el método, cuál es la muestra que tengo, qué requisitos tiene ese método. Por eso hay que, antes de analizar algo, estudiar un poquito en bibliografía, que es lo que necesito. Después, en la parte 3, viene la toma y proceso de muestreo, que es lo que es el plan de muestreo y la estrategia a seguir para garantizar que los resultados obtenidos reflejen la realidad del material que yo tengo. Que tengo que tener en cuenta que la muestra tiene que ser homogénea, finalmente, y representativa. ¿Qué quiere decir que sea homogénea? Igual, ¿sí? Que sea igual en todas partes. El muestreo tiene que ser estratégico, o sea, tengo que hacer un plan de muestreo. Por ejemplo, si yo quiero para el agua de la laguna, ¿cómo harían un muestreo? Para analizar si hay contaminantes o residuos de medicamentos en la laguna. Al medio de la laguna. Solo al medio de la laguna. En distintos puntos. Por eso es una estrategia. Entonces, si yo saco solo agua de la orilla, a lo mejor no voy a encontrar nada. Tengo que sacar de esta orilla, de la otra orilla, de la otra orilla, del medio y a distintas profundidades. Porque no todas las sustancias van a precipitar de la misma forma. Entonces tengo que tomar a distintas alturas de profundidad en la laguna una cantidad determinada de agua y en distintos puntos y a distintas profundidades. Hacer un esquema de muestreo, una estrategia de muestreo. Y de esa forma garantizar que mi muestra sea representativa, que represente el total del agua y que sea homogénea. O sea, que tenga en todas partes la misma cantidad de analito. Porque ustedes que son farmacéuticos, ¿por qué hay comprimidos? ¿Qué pasa cuando los comprimidos no se pueden partir? Que no tienen la ranura al medio. ¿Por qué no tienen la ranura? ¿Por qué no se pueden partir si no tienen la ranura? Si mi comprimido no es recubierto. Porque una mayor parte de la dosis puede estar en una mitad y una menor en otra. Por eso ustedes no pueden, si el comprimido, si tengo un comprimido que tiene 500 miligramos de un principio activo y tiene esta ranura acá y otra ranura acá, quiere decir que si yo tomo esta mitad, voy a tener 250 miligramos. Si yo tomo esta mitad, supongamos que tengo una ranura al medio, 250 acá y 250 acá. Eso me garantiza ver la ranura. Si tengo 500 miligramos y tengo dos ranuras, lo puedo partir en 4, quiere decir que tengo 125 acá, 125 acá, 125 acá y 125 acá. El fabricante, al hacer estas ranuras, me garantiza esa homogeneidad. Me está diciendo que en cada una de estas 4 partes tengo 125 miligramos. Eso es homogeneidad, eso es que sea homogéneo. Así tiene que ser mi muestra. Entonces, cuando ustedes tienen un comprimido que no está ranurado y lo parten a la mitad, es muy probable, el fabricante no me está garantizando nada. Puede que los 500 miligramos estén acá
y que en esta mitad no tenga nada de principio activo. Eso no es homogéneo. Por eso que ustedes no pueden partir una pastilla que no tiene la ranura. Porque al no tener la ranura lo que me están diciendo es que no me garantizan que esté distribuido de manera homogénea el principio activo del medicamento. ¿Cómo tiene que ser mi muestra? Homogénea. Si yo tengo todo este lote de muestra y yo saco de acá, deberían haber acá, supongamos que, no sé, 50 miligramos de principio activo por gramo. Si yo saco de acá, 50 miligramos del principio activo que estoy analizando de mi analito por gramo. Si yo saco la muestra acá, también deberían haber 50 miligramos por gramo. Eso quiere decir que sea homogéneo. Que de donde yo saque una cantidad, voy a encontrar lo mismo. La cuantificación del analito va a ser igual. Eso lo vamos a comprobar cuando ustedes hagan los análisis. Porque si a un grupo le dio que tenía 400 miligramos de cafeína por gramo y al otro le dio que tenía 100, es porque obviamente la muestra no estaba homogeneizada de la manera adecuada. Entonces, ¿cómo debe ser mi muestra? ¿Qué es lo que debo de tener súper claro a la hora de mostrar cómo tiene que ser mi muestra? Representativa y homogénea. Son las dos características que debe tener una muestra. Por eso es tan importante el muestreo. Ya, en cuanto al tratamiento de la muestra, creo que el tratamiento de la muestra, desde que yo hago el muestreo hasta que cuando analicemos por HPLC las muestras, hasta que la inyecte, todo ese proceso de ir a comprar los comprimidos, de pesar los comprimidos, molerlos, disolverlos, todo eso son tratamientos de la muestra, hasta que analizan en el instrumento. A veces cuando trabajan con espectrofotometría, no sé si han trabajado en química con espectrofotometría, hay cosas, ustedes trabajan con espectrofotometría de absorción molecular en el visible, por ejemplo. Tenemos una sustancia que no es coloreada, no se va a ver en el visible. Entonces, ¿qué hacen? La derivatizan. Ese también es parte del tratamiento de la muestra. Entonces, a ese analito se le agrega algo para verlo de color y si se pueda ver en el espectrofotómetro en el visible. Eso es parte del tratamiento de la muestra. Derivatizar una sustancia, diluir la sustancia, todas esas etapas son parte del proceso del tratamiento de la muestra. Secado, disolver, ajustar condiciones experimentales, derivatizar, agregar reactivos para que precipiten algunos contaminantes, todo eso es tratamiento de la muestra. ¿Qué consideraciones tengo que tener en esta etapa? Las mismas que tuve al muestrear. Cuando ustedes van a muestrear, ¿qué tienen que ver del analito? Que eso me faltó decirles o recordarles. ¿Cuáles son las dos como principales características que yo tengo que considerar de mi analito cuando voy a muestrear a un lugar, a la laguna? Tienen que ver si su analito, las condiciones de estabilidad de su analito. Si su analito no es estable a la temperatura, yo tengo que traerlo en una temperatura fija. Las muestras biológicas se llevan refrigeradas, porque si no se descomponen a temperatura baja. Entonces tengo que ver que no sea termolábil, que no le afecte la temperatura, que no se degrade con la temperatura y que no se afecte con la luz, por ejemplo. Son como las principales características. Ver si mi analito que voy a analizar en el agua, si es fotosensible, no lo puedo traer en un frasco de vidrio transparente al aire porque se me va a degradar la mitad. Si es termolábil, no lo puedo traer a 40 grados en verano. O sea, tengo que refrigerarlo y considerar eso. Ya, esas mismas características, esas mismas condiciones se deben garantizar durante el tratamiento de la muestra. Sobre todo en el área farmacéutica. Ustedes han fijado que muchos jarabes vienen en frascos ámbar, de color café. ¿Por qué vendrán en frascos de color café? Porque son fotosensibles. Entonces, con mayor razón, es lo mismo si van a analizar algo de eso. En la etapa de muestreo tienen que garantizar ese resguardo. Después viene el proceso de la medida, que es la medición propiamente tal. Inyectar en el cromatógrafo y esperar que salga el resultado del cromatograma o ponerlo en el espectrofotómetro y ver la medida. Esa es la medición, el proceso de medida del análisis. Dentro de esto hay una calibración. La mayoría de los métodos
se van a trabajar con calibración, o sea, con curvas de calibración donde ustedes van a preparar estándares y van a medir la propiedad analítica como la absorbancia de estos estándares. Hay tres métodos que vamos a ver. Calibración con estándar externo, que es la típica recta de calibrado, la típica curva de calibración, que la vamos a ver en polarimetría, que es una curva normal, concentraciones crecientes de analito y mido la señal analítica. Calibración por adición estándar, donde la muestra problema está incluida en estos estándares. Tengo el estándar más la muestra problema, y eso mido. Y calibración con estándar interno, que se usa principalmente en cromatografía, más específicamente en cromatografía gaseosa. También vamos a ver ese método de calibración. Estos son métodos de calibración. Y finalmente la validación, que es comparar que mis resultados analíticos coincidan con el resultado esperado. Ya, dentro del proceso de medida, ¿por qué es tan importante hacer réplicas? ¿Por qué es tan importante medir por lo menos unas 3 veces la muestra? Para mayor exactitud. Para mayor exactitud. Para verificar la exactitud en realidad. Para verificar que mi método sea exacto. Por ejemplo, acá tengo 4 medidas. ¿Cuál de esas medidas es extraña? Ya. ¿Ustedes aplicarían el test Q para ver si esa hay que sacarla? ¿O la sacan nomás? O sea, yo esa la sacaría, ni siquiera aplicaría test Q, no, ni siquiera para análisis estadístico, porque es casi el doble del otro, o sea, es un... No, se saca nomás. ¿Qué pasa si yo solamente hubiera hecho una medición y esa era la medición que hice? Estaría informando el doble de lo que hay. Por eso que hay que, porque uno puede, es humano, podemos cometer errores, los equipos igual se pueden equivocar en algo, principalmente nos vamos a equivocar nosotros, pero puede pasar que el equipo igual cometa algún error. Entonces, considerando eso, es que uno tiene que por lo menos tener 3 resultados. Para que si pasa este error, lo pueda ver. Acá lo visualizo inmediatamente y ese dato se elimina. Entonces, la finalidad de los triplicados, mínimo hacer la muestra de 3 veces, es establecer la variabilidad del análisis, o sea, ver cuál es la incertidumbre de mi método. Y ver que si me equivoco, poder descartar los datos. ¿Por qué es tan importante la incertidumbre? ¿Qué quiere decir si yo en un... ¿Qué es lo que informo de ahí? ¿Qué es lo que tengo que informar? ¿Cómo informo ese resultado? Porque lo medí 3 veces. Entonces yo voy a informar que tengo 110 miligramos. No, ¿qué es lo que voy a informar? El promedio más menos la desviación estándar. Eso es lo que se informa. Entonces, supongamos que estoy informando para un comprimido 500 más menos 5 miligramos por gramo de comprimido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué es tan importante la incertidumbre? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? ¿Que hay 500 miligramos en el comprimido? Que pueden haber entre 495. Que pueden haber entre 495 y 505 miligramos. Eso estoy diciendo. Esa es la exactitud de mi método. En cambio, si en el mismo yo digo que puedo tener esto, ahí estoy diciendo que ya es entre 450 y 550 lo que yo puedo tener. ¿Cuál método es más exacto? El de arriba. Por eso es tan importante. Si yo no hago 3 análisis, yo voy a informar 110. Y a lo mejor al hacer todos los análisis, uno me va a dar 100, otro me va a dar 120 y otro me va a dar 110. Entonces, el promedio es 110. Pero la variación, la exactitud de mi análisis no es muy exacta. Entonces, por eso es importante hacerlo por lo menos 3 veces. 1, para eliminar los errores posibles y descartarlos. Y 2, para ver la exactitud del método. Si yo no hago 3 repeticiones, no puedo ver la exactitud de mi método. La exactitud solamente la pueden ver a través de la desviación estándar en este caso. Entonces necesitan saber qué tan exacto es mi método. Si yo tengo un método así de inexacto, como esto, no es lo mismo acá mismo. Si yo tengo este método y este método, no es lo mismo. Si yo solamente informo el valor, no es lo mismo que yo diga 490 con este, a que diga 490 con este. Y si yo no estoy dando esta información, estoy como despreciando una información súper importante. Por eso es tan importante las réplicas, para poder determinar la exactitud de mi método. El proceso de medida general
generalmente necesita estándares. Ustedes acá en instrumental van a hacer curvas de calibración. Los estándares van a ser el mismo analito que en concentraciones crecientes van a preparar curvas de calibrado y van a medir la señal analítica. En titulación, en volumetría, en titulaciones, no sé, querían medir un ácido, cuantificar un ácido, su estándar era la base. La base era una concentración conocida, seguramente estandarizada recién, y con eso ese iba a ser su estándar, esa base, para poder saber la concentración del ácido. En general, todas las cuantificaciones van a requerir un estándar o un patrón. Ya, una vez que hicieron la medición, tienen que calcular y evaluar resultados. Esto implica un procesamiento de datos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer cuando hagan la cromatografía y tengan la curva de calibración de cafeína y paracetamol? ¿Qué es lo que van a hacer? Hacer la curva. Eso es procesar los datos. Dibujar, obtener los datos, sacar las áreas o las alturas de acuerdo con lo que trabajemos, hacer la curva de calibración en el eje X. ¿Qué es lo que va? ¿Qué va en el eje X de la curva? Siempre las concentraciones, y en el eje Y va a ir la señal analítica. En cromatografía puede ser el área o la altura. Van a obtener una ecuación de la recta y en esa ecuación yo voy a reemplazar los datos de la señal analítica que me dio la muestra. Todo eso es procesamiento de datos. Y escribir el resultado, obviamente de esa forma. Promedio más desviación estándar, más menos desviación estándar. Determinar los límites de confianza y presentar lo más importante es que lo hagan siempre de esa forma. Promedio más menos desviación estándar. Y para llegar a eso, para poder informar el resultado, tuve que hacer un procesamiento de datos. Hacer las curvas de calibrado, reemplazar las curvas de calibrado. Si hicieron diluciones, considerar las diluciones que hicieron, porque a lo mejor ustedes midieron una muestra, pero que tuvo 10 diluciones antes de medirla, porque no les daba dentro de la curva. Entonces, todas esas diluciones se consideran en el procesamiento de datos hasta que pueda dar la información. Y después de eso, informe. Y el informe debe estar con las condiciones de la técnica y los métodos que utilizaron. Entonces, por ejemplo, acá hay dos ejemplos. Uno de glucosa en sangre. Se informa la concentración de glucosa obtenida como promedio más o menos desviación estándar. Se explica que fue por una técnica espectrofotométrica. Se dan los intervalos de linealidad en los que se trabajó, límites de cuantificación y detección. Y en otro ejemplo tenemos arsénico en orina. Si ustedes van a hacer un análisis de, no sé, acá en las muestras de agua y no encuentran fluoxetina, quieren determinar fluoxetina, pero no había fluoxetina en el agua, ¿qué es lo que informa? ¿Pueden informar que no hay? ¿Están seguros de que no hay? No se detecta. Y por eso tienen que dar las características de su método. Por ejemplo, yo todavía no han visto parámetros de validación, pero el límite de detección es lo mínimo que yo puedo detectar. Límite de cuantificación es lo mínimo que yo puedo cuantificar. Entonces, ejemplo, fluoxetina en agua. Residuo de fluoxetina en agua de la laguna. Si no lo encontré, yo tengo que decir, no se detectó. No se detectó con mi técnica analítica, con mi método analítico, y el límite de detección de esto es 50 ppt, 50 partes por trillón. Entonces, con este límite de detección no se detectaron. No quiere decir que no haya fluoxetina en el agua. A lo mejor hay, pero a lo mejor hay 30 ppt. Y mi método puede determinar hasta 50. Entonces, nunca, jamás pueden informar que algo no hay, porque eso está mal. Pueden decir, no se detecta en estas condiciones. Y se tiene que informar el límite de detección. En el caso de arsénico en orina, eso es lo correcto, no se detecta. No se detecta y nuestro límite de detección de este método es 50 ppt. Entonces, al menos no hay 50 ppt, puede haber menos, pero no hay 50 ppt. Nunca puedo garantizar que no haya algo, porque no lo sé. Puede haber otro método mucho más sensible que sí determine concentraciones más bajas. Seguimos con el otro PPT, alcanzamos a ver aunque sea un par de diapos del otro.